Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy me vine elegante. Bomba. Vine. Bueno, vamos a tener este tiempo de estudio. Estamos como iglesia en oración, preparando lo que Dios nos guíe para estar compartiendo, ¿verdad? Con Rafa, nuestro hermano principal aquí en la cuestión de la enseñanza. Vamos a estar estudiando Proverbios próximamente, ¿no? Si Dios quiere. Entonces, en el Inter vamos a tomar un tiempo para ver en la palabra de Dios temas que nos conciernen a todos, ¿no? Como iglesia, como familia. Entonces, estaba pensando en la semana en qué compartir con la iglesia el día de hoy, ¿no? Siempre lo principal es compartir la palabra de Dios, estudiar juntos, ¿verdad? Lo que hacían en la iglesia primitiva. Se reunían el primer día de la semana, permanecían en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, estudiaban la palabra de Dios, en las oraciones, oraban unos por otros, y en el partimiento del pan, también comían juntos, ¿verdad? Y también hacían el partimiento del pan para recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que estuve reflexionando era el tema de la familia. Somos una iglesia muy orientada a la familia, creemos o sabemos que, bueno, aparte que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Dios nos ha puesto como una familia aquí extendida, o sea, no sanguínea, pero que en unidad por el Espíritu Santo. Y otro tema también es la importancia de la iglesia, de la unidad que tenemos como iglesia, de cómo la iglesia está formada por familias o por individuos, ¿verdad? Y bueno, creo que es de suma importancia estar aprendiendo sobre estos temas, que la Biblia es claro. Y mientras estemos en esta carrera, hasta que el Señor nos llame o lo encontremos en las nubes, pues ya sea aquí o por Zoom, pero vamos a estar siendo familia. A lo mejor alguien se va a ir a otra ciudad, a lo mejor alguien decide mudarse a otro lado dentro de la ciudad también, pero algo que tenemos que aprender es que así como la familia sanguínea no deja de ser familia, aunque se peleen, la iglesia también somos una familia en Cristo y no vamos a dejar de ser familia, vamos a seguir siendo hermanos, ¿verdad? No porque querramos, sino porque es uno de los no negociables, o como digamos, los incambiables, ¿verdad? O sea, nacemos en una familia, ahí nos puso Dios por alguna razón, y por alguna razón Dios nos puso en una iglesia local. ¿Sí? En México hay, ¿cuántos números de familia hay en México? Somos 127 millones de personas. ¿Cuántas familias hay? Hay 35.7 millones de familias. ¿Sí? 35.7 millones de hogares, lo cual se incrementó en relación, este dato es del 2020, respecto al 2018 hubo un 3.9% de incremento, y hay 3.5 integrantes por hogar en promedio, 3.5 por hogar, pero eso representa una disminución del 1.5% respecto del 2020 respecto al 2018. ¿Qué significa? Que hay menos miembros en cada hogar. Parece que es una tendencia, pues, ¿sí? Y lo vemos nosotros en lo particular, que antes éramos 5, ahora somos 3, y va moviéndose la cosa y a lo mejor después vamos a ser 2 en la casa, pues, ¿verdad? Pero se van a incrementar las familias, ¿verdad?
El concepto de familia también lo hemos visto, está en crisis, ¿sí? Eh, ha disminuido ante el mundo en importancia, eh, y sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sí? Es la esencia. Dios puso a la familia como centro de la sociedad, a Adán y a Eva. La destrucción de la sociedad en este mundo caído comienza por la destrucción de la familia, ¿sí? Para acabar con toda la sociedad, empieza terminando por la familia. Y nosotros como creyentes sabemos que vivimos en un mundo caído, que no tiende a mejorar, ¿sí? No se va a poner mejor, no se va a poner más padre, sino que tiende a empeorar. Entendemos por lo que hemos estudiado y aprendido aquí en la palabra de Dios, que la causa raíz de esto es la naturaleza de pecado del hombre, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Es el egocentrismo del hombre originado en Génesis 3:6, que fue la caída del hombre. Dios, que es creador de todas las cosas, en su misericordia, nos ha puesto aquí como iglesia, en lo individual, como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo, o como todo un cuerpo. Nos ha puesto en medio del mundo para reflejar su gloria, para darle esperanza al mundo. Sabemos que el Padre es glorificado en el Hijo es glorificado por el Padre, y según Juan 17, todos los creyentes nacidos de nuevo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos glorificados en el Hijo a través del Espíritu Santo, teniendo comunión o koinonía con el Padre y con el Hijo, no como externos, sino hemos sido puestos en el Hijo, y esta es la gracia de Dios para con nosotros. Y cómo nos ha puesto en el Hijo para poder tener comunión con Él y con el Padre a través del Espíritu Santo. Es un milagro. Y creo que el entender y recordar estas verdades espirituales, lo que Dios ya ha hecho, nos va a ayudar un poco a participar del propósito de Dios para el mundo, que nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios para el mundo, que nadie se pierda, que más gente venga a salvación, a conocerlo. Que más gente lo conozca y pase de muerte a vida. Y entre más conozcamos a Dios nosotros, como iglesia, y los que han de creer, más viviremos en dependencia y más vamos a confiar en Él. ¿Sí? Entre más lo conozcamos, entre más vamos conociendo a una persona, más confiamos en esa persona, y ese es lo mismo para nosotros. Y nosotros como iglesia local, la pregunta es, ¿cómo podemos reflejar la gloria de Dios para poder apuntar al mundo hacia Él? Como iglesia tenemos un ministerio también, que es el de la reconciliación. Dios nos ha hecho sacerdotes para reconciliar a Él, al mundo con Él. ¿Sí? Dios nos ha dejado la Biblia para que lo conozcamos, y al ver pasajes de las Escrituras podemos entender más del carácter de Dios, quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus caminos, y es lo que podemos compartir. Dios nos ha dejado la palabra de Dios, y aquí está el libro de los Proverbios, y Dios mediante los Proverbios de Salomón, que traen diferentes temas, pero uno trae varios temas aplicables a la familia y a cada individuo. Entonces, si Dios quiere, próximamente vamos a estar estudiando los Proverbios, ¿sí? Bueno, entonces el tema es la familia. Escogimos un grupo de familias para estudiarlos. Probablemente nos tome, a ver si podemos terminar hoy, ¿verdad? Y si no, terminaremos el próximo domingo. Pero vamos a estudiar las familias que vivían en Corinto, ¿sí? ¿Sí recuerdan?
Y vamos a comenzar. Y el tema es cómo eran las familias en Corinto. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por cada persona, Señor, aquí, cada miembro del cuerpo, cada familia también representada, Señor. Gracias por tu palabra y muchas gracias porque podemos edificarnos unos a otros, Señor. Por medio de tu palabra misma, por medio de las enseñanzas, por medio del compañerismo, con los hermanos, Señor. Muchas gracias por todo, Padre. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, sabemos que conocemos a la iglesia de Corinto porque Pablo escribió 2 cartas a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver algo de contexto. En el año 32, 33 de nuestra era, ¿sí? Es cuando Cristo fue crucificado. ¿Cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el año 4, se toma como el año 0, pero ahí hay históricamente un desfasamiento de 4 años. Pero llegamos al año 32 y es cuando Cristo fue condenado al suplicio por Poncio Pilato bajo el emperador Tiberio. Esto lo dice Tácito, lo escribió en el año 32, es un historiador. Y el 15 de Nisan, viernes muerte de Jesús, en el año 32. ¿Sí? La conversión de Saulo, vamos ahí a Hechos 9. Si quieren ir anotando, y si no, yo les paso el apunte, porque trae algo de historia. Hechos 9, en muchas Biblias dice la conversión de Saulo, ¿verdad? Ahí inicia y narra cómo, Lucas narra cómo fue la conversión de Saulo, que iba a Damasco y ahí se cayó y luego Ananías le dice, lo lleva a su casa y ahí recupera la vista. Para eso ya sabía que era Jesucristo el que le habló cuando se cayó, ¿verdad? Que había una luz resplandeciente y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues, ¿verdad? Bueno, eso sucedió alrededor del año 36, 37, ¿sí? Entonces, 4 años después de la crucifixión. El apóstol Pablo, según ahí en Hechos 9:26, Hechos 9:26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Sí? Vamos a leer ahí en la conversión de Saulo, dice versículo 9:5, perdón, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sí? Acuérdense que había sido testigo en Hechos 7 del martirio de Esteban, ¿verdad?
y aún aquí tiene autoridad, aquí en Damasco, ¿verdad? De los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Saulo, el Señor, no, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces estuvo ahí en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le veían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días en Damasco, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Sí? Pasó muchos días ahí. Y luego dice, cuando llegó a Jerusalén, y ahí vamos a ver una referencia en Gálatas 1:18. Vamos a ir rápido, no pierdan ahí, Gálatas 1:18. ¿Listos? Desde el versículo 15 dice, en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Sí? Entonces, Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Damasco y después va a Jerusalén y de ahí en Jerusalén lo quieren matar ciertos judíos y lo rescatan. ¿Y a dónde lo mandan? Lo mandan a Tarso, ¿sí? De donde era él. Bueno, entonces Pablo pasa un tiempo en Tarso, aprendiendo, ministrando, haciendo algo. Vemos en Hechos 12, después vamos a seguir leyendo en Hechos 9, perdón, Hechos 9. Cuando llegó a Jerusalén, ya después de 3 años de estar en Damasco, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Sí? Pablo, ahora convertido, 3 años en Damasco, va a Jerusalén y trata de pues relacionarse con la iglesia, con los discípulos. Pero dice en el versículo 26, pero todos le tenían miedo. ¿Sí? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé intercedió por Saulo ahí en Jerusalén ante los
principales. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente. Yo estoy como un señor que dice circunscripción. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea Marítima, a la playa, y le enviaron a Tarso, lo que les decía. Entonces las iglesias, eso está en Hechos, bueno, no, de aquí lo mandan a Tarso y no aparece sino estamos en Hechos 9, hasta Hechos 11 regresa Pablo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí llega esa parte de Pablo. ¿Sí? ¿Dónde está ahorita? En Tarso. Vamos a Hechos 11, 25. Dice, vamos al 19, Hechos 11, 19. Había una iglesia en Antioquía, hay dos Antioquías. La Antioquía de Siria, que está sobre arriba de Israel, donde está Siria, ¿va? Y hay otra Antioquía de Pisidia, que está en la actual Turquía. Aquí, donde dice en Hechos 11, 19, está hablando de la que está en Siria, Antioquía de Siria. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿sí? Cuando inicia la diáspora o la dispersión, martirizan a Esteban, y para acabar, parte del plan era acabar con el cristianismo, pero se esparce el cristianismo, ¿verdad? Y muchos van hacia el norte, dice ahí, pasaron hasta Fenicia, Chipre, a la isla de Chipre, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sí? Entonces, el martirio de Esteban, salen hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Se comparte las maravillas de Dios, se comparte que Jesucristo es el Mesías, y empiezan y nacen las iglesias. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, resulta, en Antioquía ya se había hablado a los judíos, y ahora se estaba hablando a los griegos también, a los gentiles. Versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora Bernabé, que estaba en Jerusalén, va a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Sí, gracias a lo que Dios como usó a Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso, ¿sí? Para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Sí? Saulo va a Tarso, que está en Turquía, en la actual Turquía. Bernabé, que estaba en Antioquía, ¿perdón? No, Bernabé estaba en Antioquía, y y va a Tarso y trae a Saulo, y hallándole le trae a Antioquía, y ahí inician el ministerio juntos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, todo un año. ¿Sí? Ya pasaron varios años, eran 3 que había estado en Damasco,
Lo que estoy tratando de transmitir es el tiempo que va pasando, pues no son, aunque aquí los leemos de un capítulo para otro, realmente han pasado varios años, pues. ¿Sí? Eh, se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Pregunta, ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes? En Antioquía. Muy bien. ¿Karen? ¿Sí? Bueno, esa va a ser pregunta de examen al final. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Por qué dice descendieron? Porque Jerusalén está a 1000 metros o 700 metros, creo. Y Antioquía está más hacia abajo, pues no es que descendieron el mapa, sino que descendieron sobre el nivel del mar. Y llevándose uno de ellos y levantándose uno de ellos, perdón, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los hermanos de Antioquía juntan una ofrenda para mandar a Jerusalén, ¿sí? Por el hambre que iba a haber, y esa hambre sí sucedió. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Sí? Entonces, otra vez, pon atención en los detalles. Los discípulos no eran los apóstoles, los discípulos eran todos los que se juntaban a escuchar la palabra de Dios, a aprender, y que eran discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Que estaban en Antioquía, versículo 29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, en Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Enviándolo a los ancianos de Jerusalén por mano de Bernabé y de Saulo. Mandan a Bernabé y a Saulo que lleven lo que les iba a ayudar a pasar el hambre. Ok. ¿En qué año vamos? Por ahí. Pero el capítulo 12, cuando Jacobo muere, históricamente es en el año 44. ¿Sí? Herodes muere en el año 44 y Jacobo fue muerto en el año 44 también. Sí, entonces ya estamos del año 33 al 44, ya pasaron 11 años. ¿Sí? De la conversión de Saulo ya pasaron 11 años, o sea, no es inmediato, ¿verdad? Un proceso de madurez, pues, lo que ha estado aprendiendo Saulo por medio de Bernabé, por medio de los hermanos, ¿sí? Y cómo Dios lo ha ministrado, pues, cómo lo ha estado preparando, pues. Ha tenido pocas intervenciones, no ha hecho nada, pues. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Bueno, parece que sí, ¿no? Si me equivoco, me dicen porque... ¿Mande? Estaba escuchando a Bernabé era su sensei, ¿verdad? Ok, entonces, remarcar eso. Si quieren ponerle ahí en su Biblia, capítulo 12 es el año 44 de la historia. ¿Ok? Bueno. En el segundo viaje, la carta bueno, más bien, Pablo es introducido a la iglesia que está en Corinto, no en el primer viaje misionero, sino en el segundo viaje misionero. ¿Sí? Si quieren buscar por ahí cuál es la ruta del primer viaje misionero, pero no llega a Corinto. En el segundo viaje misionero es que llega a Corinto. Vamos ahí en Hechos 15, le damos 1, 2, 3, 2 capítulos adelante. En Hechos 15, 36. Vamos a leer el segundo viaje misionero.
Personajes son Pablo, Silas y Timoteo. Adelante. En el capítulo 15, versículo 36, inicia el segundo viaje misionero. No se muevan de ahí. En el primer viaje misionero, que estaba en el capítulo 13, dice, capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Iban a Chipre, luego van a Antioquía de Pisidia, que está en Turquía, y luego van a Iconio, que está más a la izquierda, más al oeste de Turquía, y luego Listra, que también está por ahí al oeste antes de Éfeso. Y luego regresan a Siria y ya se regresan hacia Jerusalén. Ahí termina el primer viaje misionero. En el concilio de Jerusalén, cuando le habían predicado a algunos gentiles y bueno, ahí termina el primer viaje misionero. El segundo viaje misionero inicia en el versículo 36 del capítulo 15. Dice, después de algunos días, pongan atención a los detalles mientras leemos, ¿sí? Son importantes los detalles. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Sí? ¿Qué iban a hacer? Ver cómo estaban. Ya les habían predicado el evangelio, ya había iglesias en esos lugares. ¿Sí? Ahora iban a regresar a ver cómo iba su vida, pues, cómo iba progresando su vida cristiana, ¿no? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Paréntesis, regresen tantito ahí al versículo 22, ahí de 15-22. Dice, están en Jerusalén, ¿sí? Lo que vamos a leer ahorita en el versículo 22, eso sucede después del concilio de Jerusalén y es en Jerusalén. En Jerusalén estaban los principales, los apóstoles y los principales, ¿no? Estaba el hermano de nuestro Señor Jesucristo, era Jacobo, ¿no? Santiago, Jacobo. En el versículo 22 del capítulo 15 de Hechos dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones ¿sí? Varones principales entre los hermanos, pues. ¿Sí? Entonces, Barsabás y Silas eran de los hermanos que estaban ahí, los principales eran de ellos, pues. Y escribir por conducto de ellos, bueno, ya llevar mensaje, ¿no? Ellos son enviados a Antioquía, Barsabás y Silas también. Entonces, ya cuando inicie el segundo viaje misionero, que parten desde Antioquía, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, le dice en el versículo 36, vamos otra vez a vamos a visitar a los hermanos que ya les predicamos para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, Marcos, ¿verdad? Su sobrino, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia, en la región de Turquía, que extrañó las tortillas de su mamá, ¿verdad? Algo pasó que se regresó, ¿verdad? Y los dejó ahí en la misión, pues algo pasó. Decimos que el espíritu no le permitió continuar, ¿verdad? Bueno, y no había ido con ellos a la obra. Entonces Pablo decía, no, pues no, se nos va otra vez ¿te va a dar frío otra vez? Pues no, ¿verdad? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, a Juan Marcos, su sobrino, ¿verdad? Navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, que no era cualquier improvisado, ¿verdad?
De hecho, Silas es el que escribe, dice, por mano de Silas. Después Silas aparece con Pedro, ¿verdad? Es el que escribe las cartas de Pedro. Pues. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Empieza el capítulo 16, van por tierra, ¿verdad? Dice que pasó por Siria y Cilicia, que son regiones de la actual Turquía, y siguen caminando hacia el occidente, hacia el oeste. Llegan a Derbe, versículo 1 del capítulo 16, y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿verdad? Entonces ya están ahí Silas y Timoteo. Y se anexa a Timoteo a ellos. Y estamos en el año, históricamente, en el año 50. ¿Sí? Ya pasamos, ahorita leímos ya 6 años, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? 44, 6. Entonces, en Hechos 18, ya le damos 2 vueltas para abreviar un poco. Bueno, Pablo va hacia el occidente, pasa por Listra, Derbe, se anexa a Timoteo a la misión y siguen caminando hacia el occidente. Después en el capítulo 16, cuando llegan a Filipos, ¿se acuerdan que llegan a Troas, que es un puerto que está en Turquía? O estaba, bueno, en Asia, pues. Y de ahí navegan hacia Trocia, no sé, y llegan a Filipos, que está en donde está la región de Macedonia, y ahí era la entrada hacia Europa. Del evangelio iba a entrar por primera vez a Europa. Dijo Europa. Pero bueno, viene la historia de Lidia en Filipos, ¿verdad? Ese es actual Grecia, está en Grecia, pero en la parte norte. Es una región que antes era Macedonia. De Macedonia es Alejandro el Grande. Bueno, de Filipos a unos 150 kilómetros hacia el occidente está Tesalónica, entonces es el viaje, van caminando hacia Europa. Después de Tesalónica pasan por Berea, que también está en la actual Grecia, o estaba en la actual Grecia. Llegan a Atenas y en el capítulo 18, el capítulo 18, luego les cuento. En el capítulo 18, por fin, de Atenas, está Atenas y al sur era Grecia, y lo que estaba al sur, que hoy es Grecia, era la provincia de Acaya. Entonces era Acaya en el sur, Grecia, Macedonia, Asia, acá ya después del mar Egeo, ¿verdad? Así como lo estoy viendo yo. Y bueno, ahí estaba todo la Cilicia y Galacia, ¿no? De Galacia, de esa región de Galacia salen todos los que empiezan con Gal, todo desde los gallegos, ¿no? Los galos en Francia, los de Wales, en Inglaterra también. Todo eso son de gente que emigró para allá, pues. Entonces, dice, vamos a leer cómo fue que llegó a Corinto Pablo y qué fue lo que sucedió ahí, ¿no? Y otra vez, pongamos atención a los detalles. Dice, versículo 1 del 18, dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas? Bueno, en el versículo 34 anterior dice, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita. Esto fue en Atenas, ¿verdad? Una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Después de estas cosas,
Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, unos 200, menos de 200 kilómetros hacia el sur, probablemente caminando o carruaje, quién sabe cómo haya ido, pero por tierra. Y halló en Corinto a un judío llamado Aquila, ¿sí? Alberto. Ah, no, Aquila. ¿Sí? Natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces fue a ellos y como era del mismo oficio que se quedó con ellos y trabajaban juntos. Después, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces Pablo viaja 200 kilómetros y se encuentra con un judío. ¿Sí? Los dos eran judíos. ¿Sí? Ellos venían de Italia, más al occidente. ¿Sí? Y venían Aquila y Priscila y hacían tiendas, trabajaban haciendo tiendas. Y discutía en la sinagoga, Pablo, todos los días de reposo. ¿En cuál sinagoga? ¿La de dónde? La de Corinto, estamos en Corinto. Y persuadía a los judíos y a griegos. ¿Sí? Y cuando Silas y Timoteo, porque había habido unos alborotos, se habían separado, pues ellos iban a ir de Berea, se quedaron y lo iban a alcanzar allá adelante, ¿no? Más abajo, pues. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o sea, de la región de Macedonia, al norte de Grecia, antes, ahora es parte de Grecia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Pero poniendo y blasfemando estos, ¿quiénes se oponían y blasfemaban? Los judíos. ¿En dónde? Pero ¿en qué edificio? En la sinagoga, ¿sí? Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ok. Parece, a ver si les suena esto, que había un arraigo fuerte a la cultura judía, había una sinagoga, había judíos. ¿Qué es lo que enseñan los judíos? La ley. Ahora, el Antiguo Testamento, la ley, ¿sí? Ahora, cuando comentamos hoy, vamos a ver las familias que estaban en Corinto, ¿en qué pensamos? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a su mente cuando decimos la iglesia de Corinto? ¿Perdón? Los cristianos de con Pablo, pero ¿cuál era su comportamiento? Libertinaje, ¿sí? Abusos, ¿no? Exceso de pecado, ¿no? Es lo cuando decimos, oye, la iglesia de Corinto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando pensamos en la iglesia de Corinto, pensamos en una iglesia carnal, ¿sí? Pero estamos viendo aquí qué pasaba. Pablo llevaba el mensaje a la sinagoga y ¿qué pasaba? No, aquí la ley es lo que impone, pues, ¿sí? Le rechazaban completamente el mensaje que Pablo llevaba. La ley era muy fuerte, ¿sí? Y ahora sabemos, digo, por lo que leemos, que la iglesia de Corinto vivía en libertinaje, exceso de pecado, pues, ¿por qué? Porque la ley era muy fuerte. El rechazo al mensaje de Pablo, a la gracia, era lo que hacía, provocaba el incremento de pecado. ¿Sí? Ok. Continuamos. Pablo predicaba en la sinagoga. Pablo estuvo, según el versículo 11, bueno,
sigamos leyendo ahí, perdón. Versículo 7, y saliendo ahí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios. Y oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que enseñaba Pablo? Lo que había sido instruido por nuestro Señor Jesucristo, la forma de vivir la vida cristiana, no solamente la justificación, sino el proceso de santificación por gracia y por fe. Pero había rechazo de los judíos, ¿verdad? Y la ley era muy fuerte. Y bueno, cuando Pablo, acuérdense, el propósito de la misión era ver cómo estaban, pues, ¿verdad? Y el escribirles cartas, ahora conocemos la carta primera y segunda a los Corintios, ¿verdad? Era para, ahorita vamos a ver. Pablo predicaba en la sinagoga, Pablo estuvo ahí 1 año y medio y deja Corinto. Si llegó en el año 50, a finales del año 50, pasa 1 año y medio, a ver maestra, ¿cuánto es? 52, ¿verdad? 50, es que realmente fue a finales del 50 y al 52 es cuando deja Corinto. En el versículo 12 dice que los judíos se levantaron contra él. Vamos a ver versículo 12 y 13. Pero siendo Galión, en el capítulo 18, ¿sí? Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Versículo 13 dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ese era el punto. ¿Sí? Llevan a Pablo a un tribunal para acusarlo de que está enseñando a honrar a Dios en contra de la ley. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Porque quiero hacer énfasis en algo que la Iglesia Universal o la Iglesia Global muchas veces enseña, y esto es lo siguiente: el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y no se enseña que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Adán. Entonces el paréntesis es este: Adán y Eva, Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cualquier persona que nazca afuera de los límites del jardín, del huerto del Edén, ¿sí? Según Génesis 5:3, 5 del 1 al 3, es hecho, nace a la imagen y semejanza de Adán. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Dice Génesis 1:5:3. Génesis 5, perdón. Estamos en un paréntesis. Génesis 5. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, Génesis 5, versículo 1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán, versículo 3, 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, ¿no? Entonces podríamos decir, oye, no puedes hacer doctrina de un solo versículo, pues. O sea, como que porque ahí dice ya, ¿verdad? Pero veamos.
Es claro que Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero el pecado y la muerte entró al mundo por él. ¿Sí estamos de acuerdo? El pecado y la muerte entraron al mundo por él. Así como en Génesis, vamos, Génesis 3:6, damos 2 vueltecitas para atrás, 2 hojas. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La incredulidad, ¿verdad? Rápidamente, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? O sea, sabemos por Génesis 3:6 que Adán había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, que no creyó y que por lo tanto, por su incredulidad fue expulsado del huerto del Edén y no hubo un ser humano que naciera dentro del huerto del Edén, todos nacimos afuera. Y aquí Pablo lo recuerda, dice, él lo explica pues, es como lo había entendido él, dice, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán, clarísimo, no hay otro, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. El hombre estaba destinado en el huerto del Edén a vivía la eternidad. Comía el árbol de la vida que generaba vida, ¿verdad? Al momento de ser expulsado, el árbol de la vida lo vemos hasta, ahí está en Apocalipsis, está en otro lado, pero sé que está en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, ahí va a estar el árbol de la vida, porque vamos a estar eternamente, ¿verdad? Entonces, Pablo entendía eso, que el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? No dice, nada más se quedó en Adán, ¿verdad? No, todos los hombres, por cuanto todos pecamos. En el 19a, ahí en 5:19, la primera parte, dice, porque, lo reafirma Pablo, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores. Y luego dice en Primera de Corintios 15. Versículo 21a, la primera parte. 21a. Porque otra vez Pablo a los Corintios, ¿verdad? Ya en el año 53, 54, que por ahí va a ir la siguiente pregunta, pero bueno. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán, también por un hombre, bueno, a resurrección de los muertos. O sea, la muerte, el pecado y la muerte entraron por un hombre y ahí todos caemos, estamos incluidos. Y el 22a dice, 22, la primera parte dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? En Adán todos mueren, pues. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Adán. Si estuviéramos hechos a la imagen y semejanza de Dios, diríamos, Adán pecó y Adán murió. Y nosotros somos eternos. Pero no es así. Digo, está evidentemente, pues nos morimos. Vamos a morir. Y finalmente en el 49, la primera parte del 49, dice, fíjense cómo dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, entonces somos hechos a la imagen y semejanza de ¿quién? Del terrenal, de Adán, ¿sí? Traeremos también la imagen del celestial, ¿sí? Adán cuando fue hecho del barro y Dios habló instrucciones, lo veíamos hoy en la mañana, ¿no? A los órganos para que funcionaran de cierta forma y todo cuando lo hizo.
Dios se relacionaba con Adán a través de la imagen, él sí tenía la imagen de Dios, ¿verdad? Que era nuestro Señor Jesucristo. Estaba bautizado, entonces Dios lo veía a través de su imagen. Lo hemos visto antes, ¿no? Y por eso se podía relacionar ese pedazo de barro con agua, 75% agua, 25% material de la tierra, se podía relacionar con la divinidad, con Dios, a través, porque era la imagen, era el reflejo. Dios veía a Adán, pero veía su reflejo, ¿verdad? Y Adán era acepto por Dios, porque Dios no veía a Adán, sino que veía el reflejo, pues, que era su imagen, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que nosotros vamos a traer la imagen, ya traemos la imagen. Los que hemos creído que hemos nacido de nuevo, traemos la imagen de Dios, que es, somos bautizados en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Dios no nos ve como 75-25, 75 agua, 25 material de la tierra, sino nos ve como su reflejo, pues. Y es que somos aceptos en Cristo, en el amado, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que somos hechos a la imagen y semejanza de Adán, es por el pecado y la muerte. Eso es evidente, ¿sí? El que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, el que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, iba a ser eterno, que fue Adán nada más. ¿Ok? ¿Hasta llegamos? Que vamos a la mitad. Ese fue el contexto. ¿Cuánto falta? ¿Ese está bien? Ese está bien. Bueno, si quieren, entramos ahorita en el tema de regreso. Ahora sí, ya tenemos la historia. Ahora vamos ¿en qué año vamos? 50. 50, ¿sí? 50 fue cuando Hechos 18, si quieren ponerle en su Biblia ahí Hechos 18, años 50 de la historia, ¿verdad? Y hemos aprendido que en Primera de Corintios, a ver, díganme si no, ¿no? Lo hemos estudiado, pues, en Primera de Corintios, a diferencia de en Efesios, Colosenses, Romanos, Pablo o sea, hemos aprendido que primero el apóstol Pablo, cuando escribía una carta, y hemos hecho esta comparación o similitud más bien, entre las cartas de la prisión, donde primero pone el contexto, da la teología, ¿verdad? De quiénes somos en Cristo, y después ya dice, por tanto, los exhorto a que se comporten de cierta manera, los exhorto a que presenten sus miembros como sacrificio vivo, ¿no? ¿Sí? Pero en Corintios, desde el primer capítulo, dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Os ruego, y ahorita vamos a ver eso, que implica una serie de instrucciones o demandas de comportamiento, pero ya con una base sólida en lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente, ¿sí? No dando oportunidad le dice, os ruego en el versículo 10, no dando oportunidad de explicar lo que los creyentes ya somos o ya son en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué Pablo no les presenta, si son 12 capítulos, por qué no les presenta 12 capítulos de teología? ¿No? ¿O por qué no les presenta de perdido 3, 4 capítulos? Pues 2 capítulos como en Colosenses, pues, de quiénes son en Cristo. Sin embargo, creo que sí lo hace, pero de manera condensada, como lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Le paramos o le seguimos? Deme un minuto. Sí, porque es la condensada. ¿En qué año estamos? Año 50. ¿Sí? Pablo escribió a los Corintios en el año 53, 54.
Vamos a Primera de Corintios. No sé si su Biblia tenga la fecha en que se escribió, pero la mía sí dice. Aquí dice arriba. 53, 54. Si quieren ponerle a su Biblia para que les dé, y la envió por medio de Estefanas. Entonces, conociendo el contexto, cómo escribe Gálatas, cómo escribe Efesios, cómo escribe Romanos, síganme con la lectura y leemos esto y ahí vamos a terminar. Pablo saluda, ¿verdad? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 4 al 9, en unas Biblias dice acción de gracias. ¿Sí? ¿Dice en sus Biblias acción de gracias o no? Sí. Ok. Pero fíjense lo que escribe Pablo a los corintios, que había pasado 1 año y medio con ellos explicándoles quiénes eran en Cristo. ¿Sí? Y les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Sí? Les está diciendo, gracias doy por la gracia que les va a ser dada. No, que ya les fue dada. Porque en todas las cosas, versículo 5, serán enriquecidos en él. No, dice, porque porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, ya fueron. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el testimonio, esta palabra testimonio, dice, bueno, el versículo 4 dice, la gracia de Dios fue dada, el versículo 5, están completos, dice, en todo fuisteis, ¿se acuerdan que en Efesios dice, están completos en el amado? Aquí no dice así, ¿por qué no dice así? Yo creo que porque la escribió primero. Entonces, pero esa es mi interpretación, ¿verdad? Que el versículo 4 al 9 fue un draft, o sea, fue lo primero que entendió Pablo, y en Efesios y en Colosenses lo desarrolla. ¿Sí? Por eso dice que son aceptos en el amado, no tienen que hacer nada más. Pero aquí dice que en todo fuisteis enriquecidos en él y toda palabra y toda ciencia, o sea, estás completo. Y luego dice en el versículo 6, así como el testimonio es la palabra martirión, que es testimonio, evidencia, prueba, acerca de Cristo, ha sido confirmado en vosotros. O sea, la prueba de que Cristo está en ustedes, está. O sea, digo, se ha dado prueba, se ha dado testimonio, se ha dado evidencia de que Cristo está en ustedes. Y luego versículo 7 dice, de tal manera que nada les falta. ¿Qué les falta? Nada. Nada os falta. En ningún don, en ningún regalo, ninguna capacidad. O sea, no, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienen esperanza? Tenemos una esperanza, nada más estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Seguridad de la salvación. ¿Sí? Que estén seguros de su salvación. También los va a confirmar, dice, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Sí? Estén seguros de su salvación, ahí van a estar, pues. Versículo 9,
fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión, coinonía. Fuisteis llamados a la comunión, coinonía, unión, relación estrecha, comportamiento, participación, ¿verdad? Dios es fiel por el cual fuisteis llamados, ¿verdad? Eres parte de los llamados, parte de la iglesia. ¿Para qué? Para tener comunión, a la comunión, pues, a la coinonía con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo es esa comunión? A través del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo, todo esto son, pues, cuando les escribí la carta, 3, 4 años después, 2, 3, 4 años después, ¿verdad? Y entonces ya les dice, os ruego, bueno, vamos a orar y terminamos la próxima semana, si Dios quiere. Dios, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, Señor, gracias por todas las verdades que nos muestras. Gracias por la comunión, Señor, a la que hemos sido llamados con nuestro Señor Jesucristo, contigo, a través del Espíritu Santo, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, y también los que están por Zoom también, que podamos tener esa comunión, Señor, esa coinonía en unidad contigo, todos juntos en Cristo y en el Padre a través del Espíritu Santo, Señor, que podamos reconocer esa coinonía que tú, a la cual nos has llamado, Señor. Que no veamos las circunstancias, que no veamos nuestros problemas, Señor, sino que nos enfoquemos en ti y en los demás, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.